Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre la evolución de la ganadería en Canarias desde el 2014 hasta el 2022 con datos de verdad. No es una cuestión de especular o intuir lo que sucede, lo que no sucede, sino ver realmente el sector, cómo está evolucionando, cuáles son sus cifras y a partir de ahí poder sacar conclusiones de una manera objetiva para además poder tomar decisiones o poder orientar las prioridades con respecto a las ayudas, por ejemplo, o a las políticas o a los incentivos que tenemos que tomar de cara al futuro y también en el presente con lo que nos está cayendo, ¿no? Bueno, te voy a mostrar algunos datos que hemos sacado principalmente del ISTAC, que es un organismo público y por lo tanto puedes acceder a estos datos igual que hemos accedido nosotros. Lo que hemos hecho es resumirlos en tablas para hacerlo de una mejor comprensión. Bueno, aquí te hemos puesto desde el 2014 hasta el 2022, teniendo en cuenta que, que los datos del 2022 están actualizados a principios de 2022. O sea, todavía no habíamos sufrido la crisis de Ucrania. Veníamos arrastrando ya cierta subida de la electricidad, de los combustibles, de las materias primas, pero todavía no había llegado la crisis de Ucrania. Por lo tanto, son datos a tener en cuenta de una manera entrecomillada o cogido con pinzas porque todavía no tenemos el recorrido de este último 2022 que ha sido, la verdad, que bastante grave para nuestra ganadería. De todas formas, al final lo veremos con datos de sacrificio que sí están actualizados hasta diciembre de 2022 y por lo tanto ahí podremos ver una visión más certera de cómo está la situación en Canarias con la ganadería. Bueno, ahí puedes ver el número de explotaciones que están registradas en cada una de las islas y luego por provincias. Si te fijas, están las siglas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y la suma que sería la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y luego Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro y la suma que constituye la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las diferencias sí son significativas porque si vemos la diferencia de 2022 con respecto a 2014 en la provincia de Las Palmas vemos que han disminuido el número de explotaciones un 14%, sin embargo en Tenerife han disminuido casi un 24%. Así que son 10 puntos más en la provincia de Tenerife de desaparición o cierre de explotaciones ganaderas. Es un dato importante. Y luego ves como media, en Canarias podemos decir que se ha disminuido en menos de 10 años, bueno, el año que viene va a ser 10 años del 2014, ¿no? Pues 19,5 o 19,6%, una disminución en número de explotaciones. Como ves, hemos pasado de en torno a 5.200 a 4.200, o sea, se han perdido 1.000 explotaciones. Bueno, aquí podemos ver el número de explotaciones, pero en función de la especie, en función de los animales. Te lo hemos dividido en caprino, ovino, porcino o bovino, que vas a ver que más o menos son en orden de prioridad. Luego en la mitad del gráfico hemos puesto total GMM, es decir, el total del ganado mayor, que son los que se consideran estas cuatro especies, ¿no? El caprino, ovino, porcino y bovino. Y luego hemos separado conejos y gallinas, lo hemos puesto aparte. Y luego al final lo hemos sumado todo para ver las diferencias con respecto al 2014. Pero principalmente nos hemos enfocado en el ganado mayor, separado de conejos y gallinas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí puedes ver las cifras desde el 2014 a 2022, bueno, de forma inversa en este caso, de 2022 a 2014. Y puedes ver que en caprino siguen siendo mayoría las explotaciones de este ganado. En 2022, 1.284. Y bueno, en términos generales, todas las explotaciones se han reducido en todas las especies, salvo en gallinas, en el que vemos que ha pasado de 346 en el 2014 a 369 en el 2022. Por lo tanto, es el único ganado, la única explotación ganadera que ha aumentado en número de explotaciones. Podemos ver que con respecto al 2014 se ha disminuido de los totales un 22%, un 22,2%. Bueno, ahora vamos a ver los datos, pero por cabezas, por número de animales. Estos son datos también del ISTAC. Como te digo, no están actualizados en el último censo, que sería a principios de 2023, febrero de 2023 más o menos cuando se actualizó. Por lo tanto, estos datos corresponderían a febrero de 2022, que como te recuerdo todavía no habíamos pasado con toda esta crisis de los cereales y del forraje, principalmente provocado por Ucrania, y ahora en estos últimos meses
por la sequía, ¿no? Por la crisis que se está viviendo en Europa y principalmente en España, con el forraje, sobre todo. Bueno, aquí podemos ver que el caprino sigue siendo el ganado mayoritario, aunque ha descendido bastante con respecto al 2014. Estamos hablando de un descenso de un 3,6%, pero claro, en número de animales es bastante, pues de 219.000 a 211.000, son 8.000 de diferencia. El ovino y el porcino también han disminuido y están más o menos a la par en cuanto a número de animales, como puedes ver. El ovino 41.000, porcino 43.000 en el 2022 y un descenso considerable, ambos en torno al 17-16% de disminución. El bovino se ha incrementado en un 25%, tanto de carne como de leche, principalmente de carne en la provincia de Tenerife y de leche en la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria. Desde el 2014, que pasamos de 16.500, de 16.400 animales a 20.500 animales. Y luego los conejos siguen una caída libre, en desaparición prácticamente. Vemos una disminución con respecto a 2014 del 46%, es tremendo. Ya estamos en 22.500 conejos, cuando estamos produciendo a principios del siglo XX, en los 2000, se estaban produciendo cerca de 200.000 conejos. Y en cuanto a las gallinas, se ha incrementado también en un 13%, tanto de huevos como de pollos. Vemos un aumento de 2.800.000 gallinas a 3.172.000. Así que, en resumen, en bovino y gallina es los únicos subsectores donde se ha aumentado el número de cabezas, el resto ha disminuido. Y en los sacrificios, como te decía al principio, aquí es donde podemos ver los datos del cierre del 2022, porque en el censo, en el número de cabezas y de explotaciones no está actualizado, pero los sacrificios sí están actualizados. Y aquí podemos ver datos curiosos. En un primer momento podemos ver un incremento muy importante del sacrificio de bovinos. Aquí lo podemos ver, te lo estoy señalando. En esa variación, comparando 2022 con 2019, de un aumento de un 36%. Hay que recordar que la mitad de las vacas de Canarias son lecheras, no son destinadas a carne. Por lo tanto, un aumento tan tremendo del aumento del sacrificio de vacuno, de bovino en Canarias, refleja esa crisis de los cereales en la que los ganaderos tenían que sacrificar porque no pueden alimentar a todos los animales que tenían en la explotación y por lo tanto tenían que acelerar el desvieje de los animales. Esto sucedió también, como puedes ver, en el caprino mayor, o sea, son cabras ya mayores, no son cabritos, en el que se aumentó el sacrificio de estos animales que, te repito, están destinados a leche, no a carne, porque no son cabritos, son cabras de leche. Se aumentó un 21,6% del sacrificio en el 2022. Pero es que veníamos en un aumento muy significativo de otros años, del 58, del 47, del 61. Por lo tanto, se está reduciendo evidentemente o se está aumentando el sacrificio de cabras en Canarias de una forma muy significativa. Por el lado contrario, estamos viendo que en unos periodos de inflación como los que estamos viviendo, en el que las familias deberían estar consumiendo más pollo y cerdo, que son las carnes blancas más baratas, porque si tienes menos poder adquisitivo, evidentemente tiras de las cosas que son más baratas. Sin embargo, en Canarias estamos viendo que tanto la carne de conejo como la de cerdo está disminuyendo el sacrificio, por lo tanto evidencia una pérdida en el número de cabezas y por lo tanto de explotaciones ganaderas. Con respecto a 2019, el porcino en un 13,6%, cuando ya venía arrastrando un 19, un 14%. O sea que el cerdo está en disminución constante y, como te decía en la diapositiva anterior, el conejo que va en una caída libre abocado a la desaparición, lamentablemente. La gallina, las aves se han mantenido en una cierta estabilidad, no ha tenido demasiada variación, al menos con respecto a 2019, se ha mantenido ahí prácticamente sin variación. Y el ovino se ha disminuido también un 15%, que también evidencia una pérdida en el consumo, primero, de carne, y también en un desvieje acelerado de las ovejas destinadas a leche, porque evidentemente los ganaderos no han podido resistir esta crisis de los cereales.
Bueno, en términos generales, ya ves que la situación de la ganadería es compleja en Canarias. Dependemos muchísimo del exterior para la alimentación, en más de un 90%, tanto de cereales como de forraje. Y tenemos una competencia muy fuerte con las carnes que nos vienen del exterior, en muchas de las ocasiones subvencionadas, como por ejemplo algunas partidas del REA. Por lo tanto, esto evidencia que tenemos que trazar una línea de prioridades. Estamos viendo que las ayudas no son suficientes para mantener la cabaña y la producción ganadera en Canarias y por lo tanto tenemos que buscar otras líneas en las que priorizar para asentar a la ganadería y que los jóvenes se vean atraídos por esta ganadería. El queso tiene mucho futuro en Canarias, es un queso muy diferenciador con respecto a otras partes del mundo y con muchísima calidad. Y las carnes y los huevos y el pollo también tienen mucho recorrido por las especies que tenemos muy diferenciadoras, por la forma de producir que tenemos aquí y sobre todo por el efecto climático que pueden tener la huella de carbono, etcétera, etcétera. Bueno, si te gusta este tipo de información, tienes muchísima más en nuestra página web, asaga-mediasaja.com. Nos puedes encontrar fácilmente en Google simplemente poniendo Asaga o Asaga Canarias y nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si te gusta este tipo de contenido en YouTube, te animo a que le des un like, que compartas para que otras personas pues también estén al tanto de toda esta información. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.